Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos a este su programa, El Expiatorio, donde cada semana le leemos sus pecados. Como siempre estoy con mi colega, periodista y analista Dolores Delgado. ¿Cómo te encuentras? Hola Ricardo, pues como estábamos platicando, dos temas para la audiencia eh, nos tienen ya bastante ocupados en México, yo creo que en el mundo, el tema, por supuesto, de el asesinato, si lo podemos llamar así, o el exceso de el Mencho y por supuesto un tema que nos viene ocupando meses atrás, los archivos Epstein. En ese tenor, bueno, vamos a continuar, querida audiencia. ¿Qué relación tienen los expedientes de Epstein en Estados Unidos con la criminalidad en México? A manera de recopilación, recientemente hay una revisión interna del Departamento de Justicia, o DOJ, por sus siglas en inglés, por posibles archivos retenidos. Esto es la documentación más reciente respecto al caso. El departamento anuncia que se está entrevistando si ciertos registros relacionados con Jeffrey Epstein fueron incorrectamente retenidos para su divulgación masiva, entre ellos algunas declaraciones de una denunciante contra Donald Trump. Específicamente, si se investiga si los archivos excluidos, si en estos archivos hay resúmenes de entrevistas del FBI con esta persona en cuestión, quien fue cómplice de abuso cuando ella era menor de edad en los años 80. Imaginen ustedes la delicadeza de estos documentos. La revisión ocurre luego de reportes de medios de comunicación y miembros del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes pidiendo transparencia absoluta a estos expedientes. Es esta consigna que hemos repetido en este programa repetidamente y no está de más mencionar, por ejemplo, este documento que también le hicimos pública, querida audiencia, en donde, por ejemplo, se narra cómo un trabajador de Epstein pide ayuda para lograr salir de algunos acuerdos que tenía con el cártel de Sinaloa, y Jeffrey Epstein, por lo menos en estas declaraciones, se asegura que él se encargó de ayudarle a salir librado para poder asistir justo a las reuniones en donde también se señalaba la presencia del actual presidente de Estados Unidos. En ese contexto, Dolores, para ti, ¿crees que existen diferencias sustanciales entre el cómo ocurre el crimen en Estados Unidos y cómo ocurre en México? ¿Y cuál es su relación con los esquemas de espionaje o de inteligencia de ambos países? Mira, primero que nada, con relación a los archivos Epstein, como bien mencionas, se dejan de publicar. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha, por así decirlo, realizado un bloqueo con esta información. Sale información adicional con relación a la muerte, imágenes sobre Jeffrey Epstein, ahora sí, tendido y siendo atendido en un hospital después de este suceso, pero que realmente no dice absolutamente nada. El público y también, pues ahora sí que los demócratas están esperando una explicación de dónde están las declaraciones de esta mujer que en un momento se había comunicado con el FBI a hacer una denuncia en contra de Donald Trump y nada de esta información sale. Entonces, pues simplemente sale su vocera a decir que es información falsa. Entonces quedan muchos huecos, quedan muchos cabos sueltos y bueno, nada más retomando un poco el tema retomando tu pregunta, pues aquí cuando hablamos de crimen, pues no podemos diferenciarlo en, en, en ciertos aspectos y en otros sí. ¿Por qué en otros sí? Es muy particular el comportamiento que tiene Donald Trump con relación al crimen organizado en México y con relación a lo relacionado a Jeffrey Epstein en Estados Unidos. ¿Esto por qué? Pareciera como si Donald Trump es totalmente ajeno a que Estados Unidos puede realizar actividades ilícitas como lo que pasa en México. Sin embargo, da una sensación de que está muy normalizado lo que sucede con Jeffrey Epstein, el tráfico de influencias, las violaciones de derechos humanos, el tráfico de menores. Eso pareciera que está muy normal porque no hay actualizaciones, no hay una justicia de manera concreta hacia las víctimas, pero hay como una especie de
inquisición, por llamarlo así, con relación a cómo el gobierno de México tiene que actuar en, con relación al narcotráfico. Recordemos nada más como a manera de recapitular que con esto del Cártel Jalisco Nueva Generación y con el, el Mencho siendo abatido, yo lo decía hace rato, su asesinato, porque sigue estando todavía muy abierto el si lo mataron para que no diera información. Al inicio se hablaba de que fue capturado, después fue abatido, y pareciera que hay un entramado que a mí me llama la atención, no sé tú, Ricardo, a la gente le encanta estar uniendo información con la desinformación, atando cabos que nunca nadie había atado y al parecer ahora ya todos son expertos en cuestiones del crimen organizado y también ser muy cuidadosos con la evidencia que debe de respaldar todas estas suposiciones, particularmente cuando se está teniendo a la mano imágenes, situaciones que dejan desprotegidos a los mexicanos y que también generan mucho caos. Y nada más retomando las actividades del cártel Jalisco, pues por supuesto es un mercado ilegal de heroína, principalmente cocaína, metanfetamina y fentanilo, esto hacia los Estados Unidos, con reportes de Washington. Y también se les acusa de comerciar anfetaminas en Europa. Entonces, si nosotros hacemos una comparación, no estamos minimizando, por supuesto, la operatividad del crimen organizado, pero lo que sí llama la atención es por qué no es tan severo esta lucha que tiene Donald Trump hacia el crimen organizado en México en comparación con todo lo sucedido con los archivos Epstein. Y por supuesto que no es un caso aislado, han sido casos a lo largo de la historia en Estados Unidos. En México, el crimen organizado y el narcotráfico pareciera un territorio eh, conocido, y si lo vemos así es desafortunado, pero no tenemos casos, al menos tan evidentes al ojo público, porque es muy evidente que están las élites involucradas al 100%, que está el presidente involucrado y que no hay ninguna respuesta, no hay ningún avance, no hay ninguna justicia que se pueda por lo menos ver de manera concreta hacia las víctimas y por el contrario vemos a una Pam Bondi, por ejemplo, diciendo que Donald Trump es el mejor presidente que jamás se haya conocido en la historia. Entonces, a mí me llama mucho la atención la postura que tiene Estados Unidos con relación a México y particularmente con el crimen organizado en general. Es más fácil ver la paja en el ojo ajeno, me parece. Y sí, creo que coincido. Hay, digamos, una especie de escalada discursiva respecto a lo ocurrido con la detención y posterior abatimiento de Nemesio Ceguera Cervantes, que para nuestra audiencia que no esté familiarizada con la literatura de narcotráfico, era la persona a quien se presumía cabecilla del cártel Jalisco Nueva Generación, también conocido como Mencho o el Señor de los Gallos, una persona oriunda de Aguililla, Michoacán, quien hace algunos 10 años habría habido reportes de que habitaba las municipalidades en torno a la región de Costa Sur del estado de Jalisco. Posteriormente se habría desplazado más a las cercanías del lago de Chapala. Recordemos aquellos procesos de detención, también el enfrentamiento que hubo en 2015. Y lo que pone sobre la mesa, querida Dolores, me parece fundamental. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump, particularmente en la Cámara de Representantes, asegura una supuesta victoria, que de hecho hoy la presidenta, digo, hace una muy respetuosa alusión a lo ocurrido, en donde asegura que hubo cooperación en términos de información, pero jamás hubo intervención de Estados Unidos, por lo que la detención y posterior abatimiento es, digamos, un logro en términos militares, porque en términos sociales hubo, ya hablaré más adelante de eso, digamos, ciertas implicaciones, pero fue una operación de grado quirúrgica emitida particularmente por las Fuerzas Armadas de México. Y me parece también que es muy importante hacer énfasis en esto que mencionas. En Estados Unidos no hay, digamos, este proceso de persecución en contra de ningún integrante de la red de trata de infantes en Estados Unidos relacionada al caso de Jeffrey Epstein, por lo que el presidente Donald Trump se ve obligado a, digamos, celebrar triunfos que están muy lejanos de ser suyos. En ese mismo tenor, la criminalidad en México es distinta.
Y por eso, desde mi perspectiva, y esto es una opinión, me parece muy valioso hacer énfasis también en los esquemas por los cuales se abate a la misma. Mientras que quizás para Estados Unidos lo conveniente sería ir detrás de las cabezas de estas redes de tráfico infantil o de trata de personas en lo general. Para México quizás la verificación de las causas es una ruta, digamos, más sana para la población debido a que la criminalidad ocurre en localidades donde muy probablemente hay poco acceso a los servicios públicos, las Claro, comunicaciones son fáciles de intervenir. La región de la costa sur es particularmente esencial debido a que, como lo mencionas, estos cargos de los cuales se presume que se le adjudicaban al cártel Jalisco Nueva Generación o al cártel de las cuatro letras, pues derivaban particularmente de que los insumos para la producción de metanfetaminas o opiáceos sintéticos provienen en su gran mayoría del puerto de Manzanillo, que es uno de los puertos más importantes de América. Aproximadamente en términos de traslados, ocuparía el tercer lugar. Esto quiere decir que compite con puertos como el de Nueva York en términos de capacidad de almacenamiento. Esto sin mencionar las rutas de acceso que tiene, particularmente la del Pacífico que llega hasta Estados Unidos. Y si bien es cierto que tenían estas acusaciones de tráfico de estupefacientes, también está la otra cara de la moneda, que es la de, bueno, ¿y quién los arma para esta criminalidad? Y bueno, hay reportajes e investigaciones muy serias al claro, respecto, en las que se puede comprobar que casi el 98% del armamento incautado, y ahora sí que para muestra un botón, el caso de la Operación Mérida, ¿no? Casi el 90% de las armas son de origen de Estados Unidos y en la Operación Mérida lo prueba. Este caso en donde un agente de Estados Unidos ingresa de manera bastante opaca a territorio mexicano para realizar una investigación precisamente de la trazabilidad de las armas y termina asesinado por un arma particularmente fabricada en Estados Unidos, es decir, su propio país fabricó el arma con la que se le asesinó. Esto sin contar innumerables casos en donde se repite esta trama. En este sentido, querida Dolores, y pues prácticamente ya para ir cerrando con nuestra querida audiencia, ¿qué puedes esperar en términos de acceso a la justicia y en materia de seguridad? Digamos, cambio de tuerca, yo entiendo perfectamente las dudas que aparecen. De hecho, hoy hay una columna bastante interesante de la periodista Sandra Romandía en donde hace estos mismos cuestionamientos. No hay pruebas de ADN, no hay fotos del cuerpo, no hay absolutamente ningún elemento o indicio, no hay pruebas del cuerpo de este personaje, no sabemos qué familiar pidió el cuerpo. Absolutamente estamos, digamos, en la ignominia, ¿no? No sabemos qué información podemos tener acceso, pero también ocurre del mismo caso, no sabemos qué se esté investigando respecto a los archivos Epstein, más allá de exacto. que este personaje, pues, se desvivió dentro de una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, en donde además tenía por obligación que estar vigilado 24/7 debido a que ya había habido un juez que determinaba una alta posibilidad de suicidio. En ese tenor, Estados Unidos y México somos equiparables, somos equidistantes. La opacidad aplica para las investigaciones en ambos países. ¿Cuál es tu punto de vista, Dolores? Claro, claro que somos equiparables. De acuerdo a los archivos Epstein, se encuentra que él trató de desvivirse porque no fue de manera inmediata, 16 minutos después, tú lo acabas de decir, tenía que ser supervisado las 24 horas y bueno, lo encuentran 16 minutos después, rarísimo. Pero volviendo a la pregunta que me realizaste, me gustaría también dejársela a la audiencia, si realmente con este suceso relacionado al cártel Jalisco Nueva Generación y a Nemesio Oseguera alias El Mencho, se genera una sensación de seguridad. Si a mí me lo preguntas, la verdad es que no. Recordemos que a lo largo de la historia, y si hablamos de que fue el narcotraficante o el mayor narcotraficante capturado, bueno, yo creo que a lo mejor en ese sexenio de Claudia Sheinbaum lo fue. Recordemos